En el despiadado mundo del narcotráfico mexicano existe un código no escrito que todos conocen pero pocos sobreviven para contar. La traición se paga con la vida. No importa qué tan poderoso seas, cuántos sicarios comandes o cuánto dinero generes para la organización. Una vez que cruzas la línea de la lealtad, tu destino queda sellado. ¿Sabías que algunos de los narcotraficantes más temidos de México no fueron neutralizados por autoridades, sino por sus propios compañeros? Hombres que alguna vez fueron hermanos de armas, compadres y socios de confianza, terminaron enfrentando el peor castigo: la venganza interna. Desde ejecutivos de alto rango hasta jefes de sicarios, pasando por líderes operativos que conocían todos los secretos de sus organizaciones, estos 7 casos demuestran que en el crimen organizado la traición es imperdonable. Algunos cayeron dentro de prisiones supuestamente seguras, otros fueron localizados meses después de haber desafiado a sus jefes, y uno incluso fue engañado en pleno carnaval. Hoy descubriremos las historias de 7 narcotraficantes que pagaron el precio máximo por sus actos de deslealtad. Casos que cambiaron el rumbo de cárteles enteros, que desataron guerras sangrientas y que enviaron un mensaje claro a todos los que pensaban en traicionar: nadie escapa de la justicia del narcotráfico. Al final de este video, revelaremos el caso más impactante de todos: un narcotraficante que fue traicionado mediante una elaborada trampa en medio de una fiesta masiva, ejecutado por un policía que trabajaba para su peor enemigo. Pero antes, comencemos con el número 7. Nili Huancas, 7. Jorge Humberto Figueroa Benítez, el 27. O La Perris. Nuestro recorrido comienza con un caso reciente que sacudió al cártel de Sinaloa en 2025. Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como el 27 o La Perris, era uno de los jefes de seguridad más importantes de los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La historia de El 27 es particularmente impactante porque este hombre fue señalado como una de las piezas clave en uno de los eventos más controversiales del narcotráfico reciente: la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024. Según reportes del periodista Luis Chaparro, El 27 habría sido el encargado de intimidar al cofundador del cártel de Sinaloa para subirlo a la camioneta que lo condujo hasta la aeronave. Horas más tarde, tanto El Mayo como Joaquín Guzmán López aterrizaban en un aeródromo privado cerca de El Paso, Texas, donde fueron detenidos. Este acto marcó el inicio de una guerra interna devastadora en el cártel de Sinaloa. La organización se dividió en 2 facciones principales: los Chapitos y la Malliza, comandada por Ismael Zambada Siqueiros, hijo de El Mayo. Pero la traición de El 27 no terminó ahí. En los meses siguientes, este operador fue señalado de proporcionar información a las autoridades que resultó en la detención de al menos 4 narcotraficantes de alto rango del cártel de Sinaloa. Su comportamiento levantó sospechas dentro de la organización. El 23 de mayo de 2025, las sospechas se convirtieron en certeza. Ese viernes se registró un intenso enfrentamiento armado entre civiles y fuerzas especiales del ejército mexicano en la comunidad de Bariometo, Nabolato, Sinaloa. En medio del fuego cruzado, La Perris pidió ayuda a uno de sus sicarios. Videos compartidos en redes sociales captaron las ráfagas de alto calibre que resonaron en varios puntos de Bariometo. Tras repeler el ataque, las fuerzas castrenses desplegaron un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Cuando el polvo se asentó, 2 cuerpos fueron encontrados: El 27 y otro presunto sicario del cártel de Sinaloa. Para el ejército mexicano, Figueroa Benítez era uno de los objetivos prioritarios, no solo por su rol operativo, sino porque era una pieza clave en la investigación que la Fiscalía General de la República había abierto para esclarecer los eventos del 25 de julio de 2024. La Perris fue uno de los últimos lugartenientes de peso que le quedaban a los Chapitos. Su neutralización representó un golpe significativo para la facción de los Guzmán,
que ya enfrentaba una guerra territorial contra la Malliza por el control de Culiacán y otras plazas estratégicas en Sinaloa. Aunque oficialmente fue reportado como neutralizado en enfrentamiento con fuerzas federales, analistas de seguridad señalan que la información proporcionada para su localización pudo haber venido desde dentro del mismo cártel de Sinaloa. En el mundo del narcotráfico, cuando un miembro se convierte en un problema más grande que la solución, a menudo son los propios compañeros quienes facilitan su caída. Desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la guerra interna tras la entrega de El Mayo, Sinaloa ha registrado más de 2.000 homicidios relacionados con el conflicto entre ambas facciones. La traición de El 27 fue solo una pieza más en este rompecabezas de sangre y venganza. 6. José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax. De la guerra reciente nos trasladamos a mayo de 2020, cuando uno de los sicarios más temidos y mediáticos del cártel de Sinaloa fue localizado en las afueras de Culiacán. José Rodrigo Arechiga Gamboa, mundialmente conocido como el chino Anthrax, fundó y lideró el grupo de élite Los Anthrax, brazo armado personal de Ismael El Mayo Zambada. El chino era originario de la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán. Inició su carrera criminal como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de El Mayo. Su ascenso fue meteórico. Para 2008, tras la captura de El Vicentillo, Arechiga Gamboa se convirtió en jefe de plaza y jefe de sicarios en áreas estratégicas como Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Lo que hizo famoso a El Chino Anthrax no fue solo su letalidad operativa, sino su estilo de vida ostentoso que exhibía sin pudor en redes sociales. En sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, compartía fotografías en Europa, Las Vegas y fiestas exclusivas. Asistió a peleas de boxeo de alto perfil, conducía vehículos de lujo y portaba armas chapadas en oro. Los Anthrax eran conocidos por su frialdad operativa. Ejecutaban, interrogaban y neutralizaban enemigos con eficiencia militar. Se les atribuían emboscadas, operaciones de alto impacto y ejecuciones que eran grabadas o exhibidas en redes sociales. Para muchos, representaban la nueva generación de sicarios, jóvenes, violentos, tecnológicamente conectados y sin miedo a la exposición pública. Pero en 2013, todo cambió. A finales de ese año, el chino Anthrax se enfrentó a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los Chapitos, en un centro nocturno de Culiacán. Los detalles exactos del altercado nunca se aclararon públicamente, pero el incidente fue suficientemente grave para que Iván Archibaldo pidiera a El Mayo que entregara a su jefe de sicarios. El Mayo se negó a entregar a El Chino, pero lo sacó temporalmente de Sinaloa para enfriar las tensiones. Fue así como Arechiga Gamboa terminó involucrado en una operación en Los Cabos, Baja California Sur, que cambiaría todo. El 18 de octubre de 2013, Francisco Rafael Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana que ya estaba retirado, celebraba su cumpleaños en un centro recreativo en Los Cabos. Un hombre disfrazado de payaso ingresó a la fiesta. Cuando tuvo distancia adecuada de Rafael Arellano, le disparó en la cabeza. El arma se encasquilló momentáneamente, pero el sicario la desbloqueó rápidamente y propinó 5 disparos más antes de huir por la playa aledaña. Las autoridades de Baja California identificaron a El Chino Anthrax como el probable responsable del operativo. Poco más de 2 meses después, el 30 de diciembre de 2013, Arechiga Gamboa fue detenido en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos. Se identificó inicialmente con un pasaporte falso a nombre de Norberto Siqueiros García, pero la policía neerlandesa ya lo esperaba. En julio de 2014, fue extraditado a Estados Unidos. Ahí, el caso tomó un giro que sellaría su destino. El chino Anthrax llegó a acuerdos con la fiscalía, se declaró culpable de tráfico de sustancias prohibidas y cooperó con las autoridades. Esta cooperación le permitió reducir su sentencia considerablemente. Para mayo de 2015, había aceptado los cargos y colaboraba activamente.
Su buen comportamiento lo llevó a una fase de arresto domiciliario en San Diego. Pero el 6 de mayo de 2020, José Rodrigo Arechiga burló su supervisión electrónica y desapareció. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué escapar cuando le quedaba menos de un año para cumplir su sentencia completa? La respuesta llegó 10 días después, el 16 de mayo de 2020. Esa noche, el chino Anthrax se encontraba escondido en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán, el mismo barrio donde creció. Estaba acompañado por su hermana Ada Jimena y su cuñado Juan Guillermo García. A pesar de estar en territorio controlado por los Anthrax, un comando fuertemente armado llegó a la ubicación. Según reportes, se desató un tiroteo que duró hasta el amanecer. El chino respondió con un rifle de asalto automático, pero cuando se quedaron sin munición, se rindieron. Lo más impactante, varios de los sicarios del comando eran conocidos de Arechiga Gamboa, miembros del mismo cártel de Sinaloa. Al día siguiente, la policía en el pueblo de Ayuné descubrió una camioneta BMW negra. Dentro había 3 cuerpos envueltos en telas, con bolsas de plástico negro cubriendo sus cabezas. Los cadáveres mostraban señales de tortura y múltiples impactos de bala. Eran José Rodrigo Arechiga Gamboa, su hermana y su cuñado. Existen 2 hipótesis principales sobre quién ordenó su eliminación. La primera apunta directamente a los Chapitos, específicamente a Iván Archibaldo Guzmán, quien nunca perdonó la afrenta de 2013. La segunda sugiere que fue una decisión conjunta del cártel de Sinaloa, ya que lo consideraban un informante que había traicionado a la organización al cooperar con autoridades estadounidenses. Un investigador local citado por el semanario Z comentó algo revelador. El delincuente no hubiera regresado a Sinaloa si no creyera que tenía la protección de su jefe. Incluso si los homicidas hubieran sido gente de los Chapitos, ese asesinato no hubiera sido posible si los Zambada no lo hubieran dejado solo. En otras palabras, el Mayo, Zambada, el mismo hombre para quien el chino Anthrax había trabajado durante años, aparentemente retiró su protección. En el mundo del narcotráfico, cooperar con las autoridades es la traición definitiva. No importa cuántos servicios hayas prestado antes, no importa cuántos enemigos hayas neutralizado. Una vez que cruzas esa línea, tu propia organización se convierte en tu verdugo. La muerte de el chino Anthrax marcó el fin de los Anthrax como grupo operativo significativo. Los pocos miembros que quedaban fueron absorbidos por otras células o neutralizados. El grupo de élite que alguna vez aterrorizó a los enemigos del cártel de Sinaloa desapareció con su fundador. Noara Siras o 5, Miguel Ángel Beltrán Lugo, el Ceja Güera. Retrocedemos ahora a octubre de 2004, al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido entonces como el Penal de La Palma, hoy Altiplano. Es la noche del 6 de octubre y en el área de comedores del módulo 4 está a punto de desarrollarse un evento que marcará el inicio de una de las guerras más sangrientas entre cárteles. Miguel Ángel Beltrán Lugo, el Ceja Güera, nació en San Pablo Mochobampo, Sinaloa. Su carrera criminal comenzó con asaltos a bancos y secuestros. Era el líder de la banda conocida como Los Mochadedos, tristemente famosos por cortarle los dedos a sus víctimas para presionar a las familias. Entre sus víctimas destacadas estaban Vicente Fernández Jr., hijo del icónico cantante, y el padre de los cantantes, Gustavo y Adolfo Ángel Alba de los Temerarios. El Ceja Güera protagonizó una espectacular fuga del penal de Aguaruto en Sinaloa en 1991, escapando junto con otros 36 reos en plena noche. Sin embargo, su libertad duró solo días. El 17 de abril de ese año fue detenido nuevamente en Los Mochis cuando, irónicamente, compraba juguetes para sus hijos en una tienda. Tras su recaptura, Beltrán Lugo fue enviado al penal de La Palma, donde pasó los últimos años de su vida. Ahí conoció a figuras como Joaquín el Chapo Guzmán y Héctor el Güero Palma. Pero también compartía el reclusorio con sus peores enemigos,
los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana y Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas. Durante esos años en prisión, el Ceja Güera continuó dirigiendo operaciones criminales desde su celda. Era parte del Cártel de Sinaloa y mantenía comunicación constante con sus operadores en el exterior. Tenía privilegios dentro del penal y una red de protección que le permitía cierto grado de seguridad. Pero en 2001, todo cambió. Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó su primera gran fuga del penal de Puente Grande en Jalisco. Con la ausencia de su aliado más poderoso, el Ceja Güera quedó vulnerable dentro de La Palma. Osiel Cárdenas Guillén vio la oportunidad. El líder del Cártel del Golfo, conocido como el Mata Amigos, deseaba enviar un mensaje claro al Cártel de Sinaloa. Según la investigación de la PGR, Cárdenas Guillén ofreció 2 millones de pesos por la cabeza de Miguel Ángel Beltrán Lugo. Para ejecutar el plan, Osiel contactó a Daniel Arismendi López, el Mocha Orejas, el famoso secuestrador que también estaba recluido en La Palma. Arismendi guardó 1 millón para sí y subcontrató con el millón restante a otro recluso, Lucio Don Juan Gobea, sentenciado a 42 años de prisión por asaltos a bancos. La noche del 6 de octubre de 2004, el Ceja Güera estaba en el área de comedores del módulo 4, aparentemente relajado. Lucio Gobea se le acercó con una pistola calibre .22 escondida. Sin previo aviso, le disparó 5 veces, 2 en el cuerpo y 3 en el cráneo. El ataque fue tan súbito que Beltrán Lugo no tuvo tiempo de defenderse. Los otros reclusos, incluido Mario Aburto Martínez, el asesino de Luis Donaldo Colosio, quien era testigo presencial, salieron corriendo. Nadie le tendió la mano. Todos sabían que intervenir significaba convertirse en el siguiente objetivo. La investigación reveló que Don Juan Gobea había sido amenazado. Si no cumplía con la orden, su familia sería ejecutada. En el mundo de las prisiones mexicanas, la venganza del narcotráfico puede penetrar incluso las paredes de concreto de los penales más seguros. Pero la historia no termina ahí. Don Juan Gobea recibió otra encomienda. Menos de 3 meses después, el 31 de diciembre de 2004, se encargaría de otro objetivo de alto perfil en el mismo penal. Pero hablaremos de eso en el siguiente caso. El asesinato de El Ceja Güera tuvo repercusiones masivas. Su cuerpo fue enviado en avión de la Ciudad de México a Culiacán, luego a Guasave y finalmente a San Pablo Mochobampo. El funeral se convirtió en un evento notable porque asistieron importantes figuras políticas, incluido el entonces alcalde Saúl Rubio Ayala del Partido Acción Nacional. La presencia de políticos en el funeral de un narcotraficante causó un escándalo nacional. El entonces Procurador General Rafael Macedo de la Concha comentó: «Para la investigación siempre es importante indagar qué está ocurriendo en ese entorno, y cuando ciertos personajes de repente se aparecen, debemos definir los motivos de su presencia». El 17 de mayo de 2005, 7 meses después del funeral, Saúl Rubio Ayala fue emboscado en la carretera camino a Guasave. Un grupo de sicarios en 2 camionetas lo acribillaron con rifles de asalto AR-15 y AK-47 y pistolas .45 y 9 mm. Él y su chofer murieron en el acto. La camioneta Explorer tenía cerca de 90 impactos de bala. Quedaron irreconocibles. El asesinato de El Ceja Güera marcó el inicio de una guerra brutal entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, los Zetas, que se extendería por años. Fue el primer golpe en una serie de venganzas que fragmentarían alianzas y desataría violencia sin precedentes. Como por 4. Arturo Guzmán Loera El Pollo. Pasamos ahora al caso que completa el ciclo de venganzas iniciado con El Ceja Güera. La víspera de Año Nuevo de 2004, apenas 2 meses y medio después del asesinato de Miguel Ángel Beltrán Lugo, el penal de La Palma sería escenario de otra ejecución que sacudiría al Cártel de Sinaloa. Arturo Guzmán Loera, conocido como El Pollo, era el hermano menor de Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras El Chapo
estuvo preso en Puente Grande entre 1993 y 2001, fue Arturo quien asumió el liderazgo operativo del Cártel de Sinaloa. Se encargaba de cuidar a los hijos de su hermano y mantenía la organización funcionando. El Pollo participó activamente en la fuga de su hermano el 19 de enero de 2001. Después del escape, Arturo continuó operando para el cártel, pero la presión de las autoridades aumentó exponencialmente. En el operativo masivo para localizar a El Chapo, las fuerzas federales detuvieron a Arturo Guzmán Loera en agosto de 2001 en la Ciudad de México, junto con 2 cómplices. Fue procesado por narcotráfico en modalidad de colaboración, producción, tráfico y extracción de cocaína y anfetaminas hacia Estados Unidos. Dada la relevancia de su apellido y su conexión con la fuga de Puente Grande, las autoridades lo enviaron al penal de máxima seguridad de La Palma. En ese reclusorio, El Pollo compartía espacio con aliados del Cártel de Sinaloa, pero también con sus peores enemigos. Los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana estaban ahí. Y lo más peligroso, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien para entonces ya había ordenado la ejecución de El Ceja Güera. Durante los meses siguientes a la muerte de Miguel Ángel Beltrán, la tensión dentro del penal era palpable. El Cártel de Sinaloa sabía que Osiel Cárdenas Guillén había ordenado el golpe. La pregunta no era si habría venganza, sino cuándo. Pero los eventos en el exterior se precipitaron. El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, hermano de Vicente Carrillo y aliado de los Zetas, fue ejecutado en el estacionamiento de un cine en Culiacán. El ataque fue ordenado por El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, marcando la ruptura definitiva de la Federación, la alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, el líder del Cártel de Juárez, decidió vengarse golpeando donde más dolía, la familia de El Chapo, y tenía el aliado perfecto para hacerlo, Osiel Cárdenas Guillén, quien ya había demostrado que podía ordenar ejecuciones dentro del penal más seguro de México. El 31 de diciembre de 2004, alrededor de las 19:00 horas, Arturo Guzmán Loera se encontraba en el área de locutorios del penal de La Palma, dialogando con su abogado. Era víspera de Año Nuevo, un momento en que los reclusos suelen estar relativamente relajados. José Ramírez Villanueva, otro recluso, se levantó y se dirigió a un baño cercano. Ahí recuperó una pistola calibre 9 mm que había sido escondida previamente. Regresó al área de locutorios y se acercó a El Pollo. Sin mediar palabra le disparó 7 veces. Los proyectiles impactaron en el tórax, el abdomen y la médula espinal de Arturo Guzmán. Las heridas fueron devastadoras. El Pollo falleció en el lugar, sin posibilidad de recibir atención médica. Ramírez Villanueva fue capturado de inmediato. Posteriormente, en el juicio, declaró que había sido obligado a cometer el homicidio mediante cartas y amenazas directas contra él y su familia. El mismo Lucio Don Juan Gobea, que había ejecutado a El Ceja Güera 2 meses antes, confirmó que la orden venía de las altas esferas del crimen organizado. En 2006, el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal de Toluca sentenció a José Ramírez Villanueva a 37 años y 7 meses de prisión por homicidio y portación ilegal de arma de fuego. Los restos de Arturo El Pollo Guzmán fueron trasladados a Sinaloa y depositados en un ostentoso mausoleo en Jardines del Humaya, Culiacán, valuado en $1.200.000. El funeral fue un evento masivo al que asistieron cientos de personas. Pero la historia tenía un giro adicional que pocos conocían. Según declaraciones de testigos en juicios posteriores, El Chapo Guzmán había estado trabajando en un plan para rescatar a su hermano del penal. El operativo incluía sobrevolar el penal con un helicóptero equipado con altoparlantes que anunciaran que buscaban a Arturo en la Ciudad de México. Del helicóptero colgaría una cápsula blindada de acero con cables, diseñada para resistir disparos. El Pollo subiría a la cápsula y el helicóptero escaparía. El plan nunca se ejecutó porque el piloto elegido, conocido como Tinieblo, se negó a participar a pesar de que El Chapo
le ofreció $1.000.000 y el helicóptero como regalo. Semanas después, cuando estaban considerando otras opciones, Arturo Guzmán fue asesinado. La muerte de El Pollo devastó a El Chapo. Según testigos que declararon en su juicio en Nueva York, Joaquín Guzmán juró venganza contra Vicente Carrillo Fuentes y contra Osiel Cárdenas Guillén. Esta venganza alimentaría años de violencia en Sinaloa, Ciudad Juárez, Tamaulipas y otras regiones del país. El asesinato de Arturo Guzmán Loera demostró que ni siquiera los lazos de sangre protegen en el mundo del narcotráfico, pero también evidenció algo más perturbador. Las prisiones de máxima seguridad en México no eran seguras. Si podían introducir armas y ejecutar sicariato dentro del penal más resguardado del país, ¿qué tan seguro estaba realmente cualquier recluso? OS 3. Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. Retrocedemos ligeramente en el tiempo, al evento que desencadenó la cascada de venganzas que acabamos de describir. El sábado 11 de septiembre de 2004, alrededor de las 16:00 horas, la Plaza Cinépolis de Culiacán estaba llena de familias disfrutando del fin de semana. Nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar uno de los eventos más violentos en la historia reciente del narcotráfico sinaloense. Rodolfo Carrillo Fuentes, apodado el Niño de Oro, era el hermano menor de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien había sido el líder del Cártel de Juárez hasta su muerte en 1997 durante una cirugía plástica. Tras el fallecimiento de Amado, el liderazgo del cártel pasó a su hermano Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. Rodolfo se convirtió en el negociador del cártel, el hombre encargado de mantener las alianzas con otras organizaciones. Era carismático, inteligente y tenía conexiones en todo el país. Durante años, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa mantuvieron una alianza conocida como la Federación, un acuerdo que permitía el tránsito de sustancias prohibidas y dividía territorios de manera pacífica. Pero las tensiones comenzaron a acumularse. El Cártel de Juárez cobraba impuestos, conocidos como derecho de piso, por usar sus rutas. El Chapo Guzmán empezó a resistirse a esos pagos. Hubo desacuerdos sobre territorios, y luego ocurrió algo que ninguna alianza podía perdonar. Rodolfo Carrillo, quien se había aliado con los Zetas, ordenó personalmente la ejecución de 2 operadores de El Chapo que habían movido sustancias prohibidas sin su autorización. Fue un mensaje claro. En territorio controlado por los Carrillo Fuentes, se respetaban sus reglas o se pagaba con la vida. El Chapo quedó furioso, pero como diplomático consumado, aceptó reunirse en Monterrey con Ismael El Mayo Zambada y representantes del Cártel de Juárez para discutir el conflicto. La reunión fue tensa. Según el testimonio de Jesús Reinaldo Zambada García, el rey, hermano de El Mayo, algo aparentemente menor, selló el destino de Rodolfo. Durante las negociaciones, cuando llegó el momento del saludo protocolar, el Chapo extendió su mano hacia Rodolfo Carrillo para estrecharla. El Niño de Oro miró la mano, miró a El Chapo a los ojos y deliberadamente se negó a estrecharla. Fue un desaire público, una humillación calculada. En ese momento, el Chapo sabía que Rodolfo Carrillo tenía que ser neutralizado. Ismael El Mayo Zambada estuvo de acuerdo. La orden fue emitida. El hermano de El Señor de los Cielos debía caer. El problema era que Rodolfo siempre andaba fuertemente escoltado. No solo tenía sicarios personales, sino que elementos de la policía ministerial del estado de Sinaloa lo protegían. El comandante Pedro Pérez López, conocido por haber desarticulado bandas de secuestradores, era su jefe de seguridad. Rodolfo se sentía intocable en Culiacán. Ese sábado 11 de septiembre, el Niño de Oro decidió ir al cine con su familia. Lo acompañaban su esposa, Giovanna Quevedo Gastelum, de solo 18 años, sus 2 hijos pequeños y, por supuesto, su escolta policial. Las salas y tiendas de Plaza Cinépolis estaban abarrotadas. El amplio estacionamiento estaba lleno. Rodolfo caminaba tranquilamente con su familia hacia su vehículo. Aparentemente, era solo otra tarde familiar. Pero los sicarios ya estaban en posición. Estratégicamente ubicados en puntos clave del estacionamiento,
Esperaban el momento preciso. Cuando Rodolfo se aproximó a su automóvil, el comando abrió fuego desde múltiples ángulos. Más de 500 balas fueron disparadas. El rugido de los rifles de alto poder hizo eco en toda la plaza comercial. El comandante Pérez López y sus elementos intentaron repeler la agresión, disparando contra los atacantes. Pero la emboscada estaba perfectamente coordinada. Cuando el tiroteo terminó, Rodolfo Carrillo Fuentes, su joven esposa Giovanna y el cuidador de autos Juan Durán Mallorquín estaban muertos. Pedro Pérez López había resultado herido, pero sobrevivió. En cuestión de minutos, todo el estacionamiento fue rodeado por elementos de todas las corporaciones policiales. Se inició una persecución inmediata de los sicarios. Los enfrentamientos continuaron en varios puntos de la ciudad. Finalmente, a espaldas del seminario, 5 presuntos gatilleros fueron localizados. Según archivos periodísticos, fueron abatidos cuando aparentemente ya se habían rendido. 2 más fueron capturados vivos. La investigación posterior reveló un escándalo de corrupción. Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, y otros 8 jefes policíacos fueron investigados por presuntamente brindar protección al narcotráfico. El caso nunca fue aclarado completamente. El cuerpo de Rodolfo y el de Giovanna fueron sepultados juntos en un féretro matrimonial de caoba. El funeral se realizó con toda la pompa que la familia Carrillo Fuentes acostumbraba. Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, quedó devastado, pero decidido. Su respuesta no se hizo esperar. Apenas 2 meses después, el 31 de diciembre de 2004, ordenó el asesinato de Arturo Guzmán Loera, el Pollo, hermano de El Chapo, dentro del penal de La Palma. Pero la venganza no terminó ahí. También ordenó la ejecución de El Ceja Güera, aliado del cártel de Sinaloa, quien fue asesinado en octubre de ese mismo año dentro del mismo penal. La muerte de Rodolfo el Niño de Oro, Carrillo Fuentes, marcó el fin de la Federación y el inicio de una de las guerras más sangrientas en la historia del narcotráfico mexicano. Durante los años siguientes, el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez se enfrentarían brutalmente por el control de Ciudad Juárez, convirtiendo a esa ciudad fronteriza en la más violenta del mundo por varios años consecutivos. Miles de personas perdieron la vida en esa guerra. Familias enteras fueron desplazadas. La economía de Juárez colapsó, y todo por un apretón de manos que nunca se dio. En el mundo del narcotráfico, los desplantes personales se pagan con sangre, y Rodolfo Carrillo Fuentes aprendió esa lección demasiado tarde en el estacionamiento de un cine, rodeado de familias inocentes que solo querían disfrutar de una tarde de sábado. Verusí Xro 2. Carlos Enrique Sánchez Martínez El Cholo. Avanzamos ahora al 18 de marzo de 2021, cuando un caso de traición moderna sacudió a Jalisco. En el centro de Tlaquepaque, en el turístico Jardín Hidalgo, las autoridades fueron alertadas sobre un bulto sospechoso en una banca pública. Cuando llegaron al lugar, encontraron un cuerpo completamente envuelto en bolsas de plástico negro, encima de una cobija extendida. 2 narcomensajes estaban clavados al cuerpo con cuchillos. Uno decía, el traicionero Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. El otro mensaje rezaba, gracias a todos los que me mandaron calentar. Carlos Enrique Sánchez Martínez, conocido como El Cholo, había sido uno de los aliados más cercanos de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años, El Cholo fue el jefe de sicarios de El Mencho, su mano derecha operativa, el hombre encargado de ejecutar las órdenes más delicadas. Su poder dentro del CJNG era indiscutible. Controlaba operaciones en Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, los principales centros de operaciones del cártel en la zona metropolitana de Guadalajara. Era respetado y temido por igual. Pero en marzo de 2017 todo cambió. Un operador financiero del CJNG, conocido como El Colombiano, fue ejecutado en Puerto Vallarta, Jalisco. El crimen tomó por sorpresa a El Mencho. La investigación interna reveló algo devastador.
La orden había venido de El Cholo. Las razones exactas del asesinato de El Colombiano nunca se aclararon públicamente. Algunos sugieren que fue un asunto de dinero. Otros hablan de ambiciones de poder. Lo cierto es que al ordenar esa ejecución sin autorización, El Cholo cruzó una línea de la que no habría retorno. El Mencho se sintió traicionado. Su mano derecha, el hombre en quien confiaba para ejecutar sus órdenes, había tomado decisiones unilaterales que afectaban las finanzas del cártel. La sentencia fue inmediata. Carlos Enrique Sánchez debía ser neutralizado. Pero El Cholo era astuto. Sabía que su vida corría peligro. Rápidamente comenzó a reunir gente leal y en 2017 formó su propia organización, el Cártel Nueva Plaza. Con él se fue Eric Valencia Salazar, el 85, quien era cofundador del CJNG, y también se sentía traicionado por El Mencho. La ruptura desató una guerra brutal en Guadalajara. El CJNG y el Cártel Nueva Plaza se enfrentaron por el control de territorios estratégicos. La violencia escaló rápidamente. Según reportes, El Cholo recibió apoyo financiero y armamento del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos, quienes vieron una oportunidad de debilitar al CJNG. Durante los siguientes años, El Cholo se convirtió en uno de los enemigos más peligrosos de El Mencho. Ordenó ejecuciones, ataques y hasta el asesinato de civiles para calentar la plaza. El 28 de febrero de 2020, sicarios del Cártel Nueva Plaza ejecutaron a 11 albañiles en Tonalá, incluido un menor de edad, dejando 2 heridos. El Cholo luego reconocería públicamente su responsabilidad en ese crimen. También estuvo involucrado en la creación de fosas clandestinas en varios municipios de Jalisco. En un video posterior confesaría: empecé yo con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, yo las hice, y yo mismo hablaba a las autoridades para que se aventaran, para que fuera algo relevante. Pero la verdadera razón por la que El Cholo representaba una amenaza existencial para El Mencho era más personal. Según el periodista Ricardo Ravelo en su libro El Amo de Jalisco, Sánchez Martínez sabía que El Mencho padecía insuficiencia renal. Contaba los días esperando que la enfermedad lo debilitara para entonces tomar su lugar al frente del panorama criminal de Jalisco. Si no puedo matar a El Mencho a balazos, lo voy a matar a corajes, decía El Cholo a sus cómplices, según el libro. Quiero verlo muerto. Esta ambición lo cegó. A pesar de tener protección del Cártel de Sinaloa, a pesar de controlar territorios importantes, El Cholo cometió un error fatal. Subestimó el alcance de El Mencho. La noche del 16 de mayo de 2021, Carlos Enrique Sánchez se encontraba escondido en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán. Curiosamente, el mismo lugar donde años antes había sido localizado el Chino Anthrax. Decenas de sicarios vigilaban la casa todo el día. Al anochecer, un comando fuertemente armado del CJNG llegó a la ubicación. Se desató un tiroteo. El Cholo intentó resistir, pero estaba superado en número y potencia de fuego. Finalmente, lo capturaron junto con su hermana y su cuñado. Lo que siguió fue documentado en video por el propio CJNG. Rodeado de sicarios fuertemente armados, un Carlos Enrique Sánchez, visiblemente golpeado, fue interrogado. En el video, que circuló ampliamente en redes sociales, El Cholo confesó múltiples crímenes. Asumió responsabilidad por las fosas clandestinas, por la matanza de albañiles en Tonalá y por coordinar ataques contra el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Pero lo más controversial fue cuando involucró a Omar García Harfuch, jefe de la policía en la Ciudad de México, afirmando que había recibido apoyo de él para combatir al CJNG. García Harfuch negó inmediatamente las acusaciones en Twitter, diciendo que no se dejaría distraer por mensajes falsos de criminales. Después del interrogatorio, El Cholo fue torturado. La autopsia posterior reveló detalles escalofriantes: 7 dedos rotos y uno cortado, ambas piernas fracturadas a nivel de tibia,
rótula y fémur, marcas de pinzas eléctricas, ojos y lengua extraídos mientras aún estaba vivo, múltiples laceraciones de cuchillo, costillas rotas y 3 impactos de bala en la cabeza, que fueron la causa probable de muerte. Su cuerpo, junto con los de su hermana y su cuñado, fue abandonado en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque. El abandono de los cuerpos en una plaza pública fue visto por varios medios como prueba de la ingobernabilidad del área y del poder absoluto del CJNG en su territorio. Días después, Emilio Alejandro Pulido Saldaña, el Tiburón, segundo al mando del cártel Nueva Plaza, se entregó a las autoridades. En septiembre de 2022, Eric Valencia Salazar, el 85, fue arrestado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco. El cártel Nueva Plaza nunca se recuperó. Lo que queda de la organización opera con perfil extremadamente bajo, dedicándose principalmente a tráfico callejero, robo de autopartes y extorsión telefónica, actividades menores comparadas con su ambición original. La traición de El Cholo a El Mencho es particularmente notable porque evidencia que en el crimen organizado moderno, incluso los más cercanos pueden volverse enemigos mortales. No importa cuántos años hayas servido lealmente, no importa cuántas operaciones hayas ejecutado exitosamente. Un solo acto de deslealtad es suficiente para convertirte en objetivo. Y cuando finalmente te alcanza la venganza, no es rápida ni indolora. Es prolongada, documentada y exhibida públicamente como advertencia para cualquier otro que considere traicionar. Noces Ur 1. Ramón Arellano Félix. Llegamos al número 1 de nuestra lista y es un caso que combina traición, engaño y una de las operaciones más audaces en la historia del narcotráfico mexicano. Es 10 de febrero de 2002, domingo de carnaval en Mazatlán, Sinaloa. La ciudad está repleta de turistas y locales disfrutando de las festividades. Nadie imagina que uno de los narcotraficantes más buscados del mundo está a punto de caer en una trampa perfectamente orquestada. Ramón Eduardo Arellano Félix era el líder operativo del Cártel de Tijuana, también conocido como el Cártel de los Arellano Félix. Nacido el 31 de agosto de 1964, Ramón era considerado el más violento y despiadado de los 7 hermanos Arellano Félix que controlaban el narcotráfico en Baja California y la frontera con California. Medía 1.89 metros y pesaba 114 kilos. Era imponente, carismático y absolutamente letal. En Estados Unidos lo apodaban el narco más peligroso de México. En 1997 fue incluido en la lista de los 10 criminales más buscados del FBI, un honor que compartía con terroristas internacionales. La DEA lo llamaba un asesino despiadado. A Ramón se le atribuían más de 1000 ejecuciones directas e indirectas. El 17 de septiembre de 1998 ordenó la masacre de 18 personas de la familia Castro Ramírez en las afueras de Ensenada, Baja California, para eliminar a los últimos rivales del cártel en la región. Hombres, mujeres y niños fueron ejecutados esa noche. También fue señalado como uno de los responsables del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, aunque esta versión es disputada. Lo que nadie discute es su rivalidad mortal con Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. La enemistad entre Ramón Arellano y El Chapo era personal y sangrienta. Ambos habían trabajado juntos en el Cártel de Guadalajara en los años 80, pero tras la fragmentación de esa organización, se convirtieron en enemigos jurados. Peleaban por las mismas rutas, los mismos mercados, las mismas plazas estratégicas en la frontera. En 1997, Ramón ordenó un atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, director del semanario Z, quien había publicado una fotografía de Ramón y escrito sobre las operaciones del cártel. El ataque ocurrió en Tijuana, cuando Blancornelas se dirigía al aeropuerto. Los sicarios dispararon más de 180 veces contra su vehículo. El periodista sobrevivió milagrosamente, pero su guardaespaldas y conductor, Luis Valero Elizalde, murió protegiéndolo. En el tiroteo también murió David Barron Corona,
alias El Cheche, líder de los sicarios del cártel. Para inicios de 2002, tanto el Chapo como el Mayo Zambada deseaban intensamente neutralizar a Ramón Arellano. El problema era localizarlo. Ramón era experto en mantenerse oculto, cambiaba frecuentemente de ubicación, usaba identidades falsas y había pasado por múltiples cirugías plásticas para alterar su apariencia. Pero el Mayo Zambada tenía información valiosa. Sabía que Ramón anhelaba eliminarlo, así que junto con el Chapo idearon un plan brillante y despiadado: usar a el Mayo como carnada. Hicieron correr el rumor de que Ismael Zambada García estaría en Mazatlán durante el carnaval de febrero de 2002. La información fue filtrada cuidadosamente a través de canales que sabían llegarían a oídos de los Arellano Félix. El anzuelo fue lanzado. Ramón mordió el anzuelo. La oportunidad de eliminar a uno de los líderes del cártel de Sinaloa en territorio sinaloense era demasiado tentadora. Armó un equipo y viajó a Mazatlán. Llegó disfrazado con documentos falsos que lo identificaban como Jorge Pérez López, supuestamente un agente de la Procuraduría General de la República. Pero el Mayo nunca estuvo en Mazatlán. El verdadero plan era otro. El Chapo había arreglado que un policía ministerial, el oficial Ángel Antonio Arias Torres, detuviera a Ramón bajo cualquier pretexto. Lo que Ramón no sabía es que Arias Torres trabajaba para el cártel de Sinaloa. La tarde del 10 de febrero de 2002, Ramón circulaba en un bocho blanco junto con 2 acompañantes por la zona dorada de Mazatlán. Iban en sentido contrario al flujo de la multitud del carnaval, lo que llamó la atención de elementos de la policía ministerial. El oficial Ángel Antonio Arias Torres se acercó al vehículo y les solicitó que se identificaran y se detuvieran por la infracción de tránsito. Era un pretexto, pero funcionó. Ramón, acostumbrado a intimidar a las autoridades, descendió del vehículo. En la esquina de la calle Rodolfo T. Loaiza y Gaviotas, la situación escaló rápidamente. Ramón Arellano sacó su arma y disparó contra Arias Torres. Le dio 2 impactos en el pecho. El oficial cayó al suelo mortalmente herido. Pero en sus últimos momentos de vida, mientras caía, Arias Torres levantó su arma y disparó una sola vez. La bala impactó en la cabeza de Ramón Arellano Félix. El narco más buscado de México cayó muerto instantáneamente en plena calle, rodeado por decenas de carnavaleros que no comprendían lo que acababa de ocurrir. Su compañero Héctor Solórzano, escolta de Ramón, también fue abatido en el intercambio de disparos. Un policía ministerial adicional resultó muerto. En total, 3 personas fallecieron en esa esquina de Mazatlán. Inicialmente, las autoridades no sabían la identidad de Jorge Pérez López. El cuerpo fue llevado a la morgue con esa identificación falsa. Pero pronto comenzaron las sospechas. Su hermano Francisco Rafael se negó repetidamente a proporcionar muestras de sangre para las pruebas de ADN, lo que aumentó las dudas. Fue hasta un mes después, en marzo de 2002, cuando la Procuraduría General de la República confirmó mediante estudios periciales y pruebas de ADN que el hombre ejecutado en Mazatlán era efectivamente Ramón Eduardo Arellano Félix. Pero los primeros en saberlo no fueron las autoridades ni la prensa. Según el testimonio de Jesús, el rey Zambada en la Corte Federal de Nueva York, años después, los primeros en enterarse fueron Ismael, el Mayo Zambada, y Joaquín, el Chapo Guzmán. El Mayo le contó a el rey cómo ocurrió. Me dijo que lo localizaron en Mazatlán y la policía lo detuvo. Ramón no se detuvo. Trató de escapar cuando estuvo justo enfrente de un hotel. Le dispararon, le pusieron una bala en el cuello y se quedó muerto. Y luego el rey declaró algo revelador sobre el Chapo. Me dijo que si algo le daba gusto en la vida era haber matado a Ramón Arellano Félix. La trampa había funcionado a la perfección. Usando información falsa sobre la ubicación de El Mayo, habían atraído a Ramón a territorio hostil. Usando a un policía corrupto, lo habían detenido bajo un pretexto legal. Y aunque Arias Torres murió en el proceso, cumplió su objetivo: eliminar al narcotraficante más peligroso de México. El impacto de la muerte de Ramón fue sísmico. Una semana después, su hermano Benjamín Arellano Félix,
el cerebro del cártel, fue capturado por la policía en Puebla. Con los dos hermanos principales fuera de acción, el cártel de Tijuana comenzó su declive. Francisco Javier Arellano Félix, el hermano menor, fue arrestado en agosto de 2006 por la Guardia Costera de Estados Unidos. Eduardo Arellano Félix fue capturado en octubre de 2008. Rafael Arellano Félix, el hermano mayor que había sido liberado en 2008, fue asesinado en 2013 en una fiesta de cumpleaños en Los Cabos por un sicario disfrazado de payaso. Muchos especulan que ese ataque también fue ordenado por el cártel de Sinaloa. El gobierno de Vicente Fox celebró la muerte de Ramón como un gran triunfo de la justicia y un gran triunfo del ejército mexicano y de la Procuraduría General de la República. Pero lo que realmente había ocurrido era algo mucho más siniestro. Un cártel había usado al gobierno como instrumento para eliminar a su rival. La muerte de Ramón Arellano Félix es el ejemplo perfecto de que en el mundo del narcotráfico, la traición viene en muchas formas. No siempre es un aliado que se voltea contra ti. A veces es una trampa tan elaborada que caminas directamente hacia tu muerte pensando que vas a obtener una victoria. Ramón creyó que iba a eliminar a El Mayo Zambada en su propio territorio, lo que habría sido un golpe devastador para el cártel de Sinaloa. En cambio, fue él quien cayó en una emboscada perfectamente coordinada, ejecutado por un policía que trabajaba para sus peores enemigos. Estos 7 casos nos muestran la cara más oscura del crimen organizado mexicano. No son historias de honor entre ladrones, ni códigos de lealtad inquebrantables. Son relatos de ambición, venganza y la brutal realidad de que en el narcotráfico todos son prescindibles. Rodolfo el Niño de Oro Carrillo fue ejecutado por negarse a dar un apretón de manos. Arturo el Pollo Guzmán y Miguel Ángel el Ceja Güera Beltrán fueron asesinados dentro del penal más seguro de México como parte de una cadena de venganzas. Carlos el Cholo Sánchez fue torturado durante horas por su exjefe antes de ser ejecutado. José Rodrigo el Chino Antrax Arechiga fue neutralizado por cooperar con autoridades estadounidenses. Jorge el 27 Figueroa cayó por facilitar información que perjudicó a su propia organización. Y Ramón Arellano Félix murió en una trampa elaborada por sus enemigos mortales. Algunos dirían que estas personas obtuvieron lo que merecían. Las autoridades ciertamente argumentarán que el mundo es un lugar más seguro sin estos criminales. Pero estos casos también revelan algo perturbador. El Estado de Derecho en México ha sido tan profundamente penetrado por el crimen organizado que las prisiones de máxima seguridad no son seguras. La policía trabaja para los cárteles y la justicia a menudo llega por medio de la venganza criminal, no del sistema legal. Estos actos ilegales destruyeron familias, destabilizaron comunidades enteras y perpetuaron ciclos de violencia que continúan hasta el día de hoy. La guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, que comenzó con la muerte de Rodolfo Carrillo, convirtió a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo. La ruptura entre los Chapitos y la Malliza, tras la traición que llevó a la entrega de El Mayo, ha dejado más de 2,000 muertos en Sinaloa en poco más de un año. Cada traición desata una reacción en cadena. Cada venganza genera nuevas venganzas. Y en medio de todo esto, miles de personas inocentes pagan el precio de decisiones que nunca tomaron. Hoy descubrimos que en el mundo del narcotráfico, la lealtad es una moneda que pierde su valor con cada segundo que pasa. La traición puede venir de tus hermanos de sangre, de tus compadres, de tus socios de décadas, y cuando llega, no habrá prisión que te proteja, no habrá acuerdo de cooperación que te salve, no habrá escondite suficientemente lejano, porque en el crimen organizado la traición se paga siempre con la misma moneda, la muerte. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Conoces algún otro caso de traición dentro de los cárteles mexicanos que debería estar en esta lista? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te pareció interesante, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre el crimen organizado en México. Nos vemos en el próximo Top Criminales.